Muy bien, y les decía que entre las cosas que ocurrieron, ¿no?, en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, también seguimos con atención lo ocurrido en Perú. Allí está un querido amigo nuestro, el doctor Joseph Campos Torres, abogado constitucionalista peruano especializado en procesos, que nos contaba lo ocurrido el otro día cuando quedaron, prácticamente acá en Argentina le decimos toque de queda, creo que es algo de emergencia, que decretó el presidente Castillo, después lo tuvo que levantar. Todo ocurrió por un paro de transportistas, también por el aumento del combustible, y ellos tienen en su constitución desde el año 80, Marcos, escucha esto, ¿no?, prohibido los precios máximos por el desastre que con ellos ocurrió en la economía de Perú en los 80. Joseph, buen día, gracias por atendernos. Hola Liliana, buen día, qué gusto escucharte. Bien. Joseph, María, debemos estar dormidos los dos. Acá María. No, por favor, todo bien. Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las últimas novedades en Perú? Bueno, el día de ayer ha salido, primero, ayer también ha sido la polémica con los estados de excepción. Sí. Porque de una manera, creo, es una redacción torpe, pero la Red Vial Nacional está bajo emergencia, y sin distinguir para qué, porque de alguna manera, claro, estamos sufriendo las interrupciones en las carreteras, y creo que el gobierno ha querido enfrentar esos bloqueos porque traen diversas consecuencias hasta de salud, las ambulancias no transitan libremente, etcétera. Pero lo que ha declarado de manera general, así que las vías nacionales están bajo emergencia y con la posibilidad de ser intervenidas cualquier ciudadano que está transitando por el país. Y ahora que se acercan a Semana Santa es un lugar de mucho tránsito, así que va a ser seguramente un poco caótico. Esas torpezas es la impericia, ¿no?, de este gobierno que cada vez se evidencia más. Ayer el Congreso ha aprobado una moción por la cual le pide su renuncia. El defensor del pueblo también está siendo muy crítico respecto a esta gestión del gobierno. Pero por sobre eso, al lado de eso, ayer sale la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la cual ratifica y le pide al Estado peruano que no cumpla con la orden que había dado el Tribunal Constitucional peruano de anular las resoluciones que habían anulado el indulto a Fujimori. Claro. En virtud de la cual iba a volver en libertad. Entonces la Corte el día de ayer ha establecido una resolución que se basa en unos parámetros que había puesto en el año 2018, que la resolución del Tribunal Constitucional, tal como está, afecta el cumplimiento de la sentencia internacional y afecta los derechos del acceso a la justicia por parte de las víctimas. Entonces, materialmente hablando, está dejando sin efecto la resolución del máximo Tribunal Constitucional peruano, que no es poco decir en el Perú. Así que ayer se formó un gran debate respecto a este tema y claro, siempre Argentina es uno de los elementos de discusión a partir del caso Fontevecchia, ¿no? La pregunta que te hago, esto que hace Castillo con respecto a Fujimori, ¿es como para ganar aval político del sector fujimorista? De Keiko era, ¿no?, su rival. No, o sea, el Tribunal Constitucional tiene independencia, con decirte que hasta el gobierno envía al procurador y el procurador prácticamente se allana a lo que dice la Corte, anuncia que va a cumplir, y decide incluso que, según ellos, el Estado peruano entiende que había condición para dejar sin efecto lo que dijo el tribunal. O sea, el tribunal fue el que tomó una decisión polémica, claro, que provocó diversas reacciones, que incluso Castillo más bien ha querido sostenerse políticamente, yendo en contra de lo que dijo el tribunal. Y la corte ha dicho más bien no se cumpla la decisión de la Corte del Tribunal Constitucional. Concretamente, hoy, ¿cuál sería el estado de Fujimori? ¿Con un pie hacia la libertad o no? No, ya no. Ya no. O sea, el derrotero es el siguiente. El 24 de diciembre de 2017, el expresidente Kuczynski, que hoy ya no fue, a los meses dejó de serlo,
fruto de una campaña política intensa precisamente por este indulto. Luego la Corte ordena la revisión de ese indulto. A nivel jurisdiccional se habilita un proceso dentro del proceso donde había sido condenado por los casos Barros Altos y La Cantuta, y en ese proceso se piden resoluciones que anulan el indulto de Kuczynski. Frente a esas resoluciones, la defensa de Fujimori y diversas personas le ponen un habeas corpus a favor de Fujimori, diciendo que se anule las resoluciones que habían anulado el indulto. Uno de esos llega al tribunal, y el tribunal, en una votación dividida con voto preferente del presidente, obtiene la resolución anulando las resoluciones que anularon el indulto. Entonces, materialmente iba a salir Fujimori escarcelado. Las víctimas del caso Barros Altos y La Cantuta ponen una medida provisional en la Corte dentro de los procesos Barros Altos y La Cantuta, y la Corte ordena la suspensión de la excarcelación. Y ahora ayer salió la resolución definitiva diciendo que le pide al Estado peruano que no cumpla con lo que ha ordenado el Tribunal Constitucional peruano. Ahora quedó un poquito más claro, porque no es tan fácil seguir los vaivenes de la política, la nuestra también, pero bueno, la política peruana en este caso. Y esto aparece en el medio de una determinación de un presidente como Castillo, que decreta un estado de emergencia que sorprende a la democracia, porque en democracia nunca se había realizado, ¿verdad? Que impedía que tanto en Lima como en Callao la gente saliera de sus casas. Ha sido costosísimo para el presidente, porque lo que es peor es que el día siguiente de que declara el estado de emergencia no pasó nada en Lima y Callao. Uno, dos, él cuando da y decide dejar sin efecto el estado de emergencia para controlar los desmanes, a propósito de los desmanes, está confirmando que no había razones objetivas para que existiera el estado de emergencia. Entonces, hoy por hoy la discusión, primero el Congreso y diversos organismos le exigen la renuncia, pero claro, ya ese es otro juego. Pero lo que sí ha quedado muy debilitado, y probablemente se activen también las posibilidades de juicios políticos, porque declarar un estado de emergencia que tiene como consecuencia afectar de manera excepcional los derechos sin razón es una vulneración a la Constitución. Entonces él solo se ha puesto en una situación complicada políticamente, que se suma a todas las complicaciones que tiene. Tiene un estilo donde toda persona que está nombrada en un cargo de alta gestión siempre tiene una complicación. Es impresionante. El tipo pareciera que en vez de buscar virtud, busca el defecto como un mérito para ser autoridad. Y porque todo esto, perdón, Joseph, vos que has vivido, todo este largo tiempo de idas y vueltas de presidentes destituidos, de congresos cerrados, aperturas, es decir, políticamente, la verdad, Perú viene hace ya largos años con todo esto, ¿no? Incluido, el suicidio de Alan García, es decir, muchas cosas en la política iba y mantenía una economía sostenible. Hoy, ¿cómo está eso? ¿Y qué final le ves vos a Castillo? Bueno, si queremos encontrar nuevamente una causa, yo sí creo que Fujimori es un principal causante de esa desinstitucionalidad política. Él creyó, a partir de un proyecto autoritario, que la popularidad venía de la mano, como ocurre en todo el continente, de atacar y enfrentar a la política. Pero una cosa es atacar la política y otra es destruirla. Entonces el problema que él tuvo que generó es que se desinstitucionalizó, y eso pasa factura hasta ahora. Esto lo vivimos efectivamente ya varios años, pero el corolario, lo más intenso, ha sido el último periodo presidencial de 4 presidentes y 2 congresos. Esto arroja lo que recuerdo en los 50, aunque es un poco diferente, pero bien parecido, un fenómeno que en Italia apareció cuando cayó el fascismo, que es el cualquierismo.
Entonces, lo que hemos visto nosotros ahora es el empoderamiento de personajes aislados que vienen juntándose solamente con objetivos electorales, pero que no tienen comunión de ideas. Entonces, eso provoca que en realidad la política se debilite al punto que no gobierne nada, ¿no? Y que más bien lo que aquí sí resulta siendo, con todos los límites, con todos los problemas de exclusión que supone, que el modelo económico es muy fuerte. Entonces, a pesar de todo lo que has vivido a nivel de noticias políticas, el modelo económico ha hecho que el Perú camine casi en automático. Entonces, pero el gran problema que tiene este modelo económico, donde el mérito, la competencia define a quién le va mejor que al otro, y eso hay un librito de Michael Sanders muy interesante, de La tiranía del mérito, solamente justifica, oye, estás bien porque hiciste bien las cosas, pero ignora lo que le pasa al que pierde, porque en este país hay gente que siempre va a perder, lamentablemente, por las diferencias que tenemos, porque existe que gente tiene mejor educación, mejores condiciones para competir, etcétera, y hay un gran sector de esos que pierden, que muestran una insatisfacción natural y que empoderan y que resulta siendo de que encuentran explicaciones irracionales para lo que tienen, porque si bien es cierto uno puede encontrar que ahí hay un problema en el modelo económico, la solución es peor, porque lo que se busca es gobernar un fenómeno económico cuando es muy sencillo de entenderlo, María Herminia. Si tú tienes algo que te cuesta 35 pesos y lo vas a vender a 45 para ganar 10, y sale una ley y dice, no, a partir de ahora 40, pero cuando vuelves a ir a comprar al mercado internacional te cuesta 55 y quieres venderlo a 60 y quieres entrar al mercado, ya no puedes, porque si no perderías. Entonces el sector privado se va alejando con los impuestos que genera, etcétera, y el Estado comienza a ser el gran proveedor de las cosas con todos los límites que ello supone, que además va a tener que priorizar, porque como el dinero no está en los árboles, la educación, la salud, entonces todo eso se va perdiendo. Entonces lo que debe ocurrir es simplemente establecer una política social más agresiva, porque en este momento Pedro Castillo es la voz de los que pierden, la voz de los que no tienen, y eso ha sido una protesta, y las protestas son en muchos casos apasionadas, ¿no? Y esto es una elección apasionada la que explica la presencia de este señor, ¿no? ¿Y qué crees? O sea, ¿transcurrirá su periodo presidencial o crees que el derrotero es más de lo mismo? Yo creo que, a ver, lo que pasa es que él tiene lo decía la vez pasada, él tiene una gran ventaja, que parece que ha elegido a sus acompañantes, pero también a su oposición, porque la oposición también es hija del mismo problema que explica la elección de Castillo. La oposición es de la misma calidad que que sostiene el gobierno, anómica, desinstitucional, que no comprende el sentido político. Acá había un político antiguo que decía que desde ya, imagínense, hace tiempo cuando era más institucional, decía que el problema del Perú es que la política, había mucha gente haciendo política sin ser político. Y el problema es aquí, es lo mismo. Tú encuentras un fenómeno que atraviesa transversalmente al gobierno y a la oposición, que es inexperiencia, que es absolutamente incompetencia, que es la incomprensión de lo que viene a ser los objetivos de la política, que es pensar en la polis, en todos, en la ciudad, y eso determina que si no es porque él no tenga defectos, sino porque al frente hay gente con igual o más defectos que él. Claro, entonces lo que ocurre en este momento es la expectativa de que renuncie, o que en algún momento determinado exista algún tipo de iluminación, porque yo sí creo que este señor está provocando más problemas de lo que uno cree, y finalmente pues tendrá que renunciar, porque su incompetencia es brutal. O sea, es una persona que está dejando bastante daño al país. Josep, muchísimas gracias. Sé que en Perú tenemos, creo, 2 horas para arriba de diferencia, así que has hecho el esfuerzo de levantarte tempranito. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. No, bueno.
María Mina, muchas gracias a ti, saludos. Gracias. Hemos conversado con el doctor Joseph Campos Torre, abogado constitucionalista peruano especializado en procesos. Bueno,